Hola, buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a los amigos de la Cátedra Góngora. Llevamos mucho tiempo sin coincidir en este espacio, desde otoño del año pasado. Como saben, esta actividad, el ciclo Príncipe de las Letras, son 4 conferencias y son un complemento a una exposición que se inauguró el 12 de abril en la Mezquita Catedral de Córdoba, dedicada al Inca Garcilaso y Góngora. Esa exposición estará abierta hasta el día 12 de julio, o sea, estamos a poco menos de un mes para que la exposición se cierre. Aprovecho la ocasión para invitarles a que la visiten. Este ciclo pretendía relacionar la figura de Góngora con otras de la época, del siglo de oro. La primera conferencia fue la de Amelia de Paz, donde se descubrió un documento importantísimo, que es el documento que recoge la venta de los bienes del Inca Garcilaso, la moneda del Inca. En la última conferencia fue hace bastante tiempo, porque en mayo, como ya saben, no se puede hacer prácticamente nada en Córdoba, de todo es fiesta, aunque la cultura también es una fiesta, así que la última conferencia fue en abril, fue la de José Manuel Rico sobre Cervantes y Góngora. Y nos quedan 2, esta es la tercera, del profesor Antonio Carreño. La semana que viene, justo un jueves próximo, tendremos la última dedicada a Quevedo, de la profesora Isabel Pérez Cuenca. Y me cabe el honor de presentar a Antonio Carreño. Es un honor, pero para mí es muy difícil, porque no solamente estoy presentando al gran experto en Lope de Vega, experto mundial en Lope de Vega, sino que estoy presentando a quien fue mi mentor, profesor y director de tesis en Brown University desde 1987 a 1991, que con la perspectiva que dan los años puedo decir que fueron años muy importantes de mi vida, y donde allí en Providence, Rhode Island, fui muy feliz. 4 años importantes, ¿no? Y no solo eso, sino que más adelante nos hemos vuelto a ver y ya, pues como colegas, como compañeros, porque fuimos compañeros. Presentó también a mi compañero en Middlebury College, en esos calurosos veranos. Había algunos ventiladores por ahí que nos aliviaban esa asfixia, ¿no? En esa universidad, en esa escuela de verano de Vermont, Middlebury College, en los primeros años, hasta el año 2010 del siglo presente, del siglo XXI. Recuerdo además que a principios del año 87, sino a principios del verano del año 87, cuando yo asistí al primer congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro en el Ateneo de Madrid, pues me presentaron a Alberto Blecua. Yo prácticamente acababa de terminar la carrera, no conocía a nadie, bueno, muy pocos, y me presentaron a Blecua. Entonces le dije a Blecua: mira, Alberto, voy a ir a Estados Unidos a trabajar con el profesor Antonio Carreño. Y Blecua, que teníamos, bueno, como todo el mundo, ¿no?, pues como una especie de dios, ¿no?, sobre todo de la anecdótica, como bien sabemos, pues dijo: bueno, perfecto, es una excelente persona y un magnífico profesional, te va a ir muy bien. Y yo podría seguir hablando sobre este asunto, pero solo diré que fue así, que me fue muy bien, ¿no?, con el profesor Carreño. Actualmente él es catedrático. Entramos en un terreno ya más objetivo de la presentación, porque me gusta que sepan quién es nuestro invitado, y él es catedrático por Brown University, pero ya está jubilado, es un catedrático emérito. Allí obtuvo la cátedra W. Duncan Macmillan en Humanidades. Había llegado a Brown University como, bueno, un sitio que en aquel momento su departamento de español estaba entre los primeros en el ranking de universidades de Estados Unidos, después de haber pasado por la Universidad de Columbia y venía de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, ¿no?, una universidad, por otra parte, impresionante en cuanto a fondos de siglo de oro. A Antonio lo acreditaban muchos méritos obtenidos
en Estados Unidos como ser doctor en lenguas románicas por otra de las universidades de la Ivy League, que era la Universidad de Yale. Ahí obtuvo también los grados de maestría en filosofía y en artes. Pero es que antes había obtenido una maestría en Trinity College. Y mucho antes, y a mí siempre me gusta decir esto, porque hay que remontarse al origen de todo, había iniciado su carrera en la Escuela de Magisterio y como maestro nacional, pero no en Estados Unidos, sino en Orense. Orense, a cuya Ribeira Sacra ha terminado volviendo, y ha terminado volviendo, aunque digan eso de que nadie es profeta en su tierra, ha terminado volviendo cargado de honores. Como investigador, Antonio Carreño ha abarcado diversos temas y épocas, pero su especialidad es el Siglo de Oro, y más concretamente Lope de Vega, de quien lo sabe casi todo. Hay una monografía suya del año 79, El romancero lírico de Lope de Vega, que los estudiantes de licenciatura conocíamos ya, me refiero a los de mi generación, y que obtuvo el premio Ramón Menéndez Pidal de la Real Academia Española. Está publicada en la editorial Gredos. Últimamente las editoriales cambian mucho, yo no voy a hablar aquí mal de las editoriales, pero saben ustedes que las editoriales últimamente, bueno, pues para publicar hay que pagar y ese tipo de cosas. Estamos hablando de la editorial Gredos de los años 70. Precisamente en esa editorial prestigiosa publicó 3 años más tarde un libro, La dialéctica de la identidad en la poesía contemporánea, no española, poesía contemporánea, donde se salía un poco de su campo de especialización en el Siglo de Oro, estudiando esos grandes creadores de heterónimos, entre los cuales podemos citar a Fernando Pessoa o a Antonio Machado, entre otros más, que aparecen ahí, no sé si más Aup también, ¿no? Como editor, parece que no hay género de Lope que se le haya resistido. Teatro, poesía, la novela corta, ¿no? Porque también tenés una edición de las novelas a Marcia Leonarda, y además esas ediciones han aparecido en editoriales muy prestigiosas, editoriales como Cátedra, Crítica o la Biblioteca Castro. Cito solo algunos títulos: El castigo sin venganza, que ya, bueno, va por la 8ª edición, Rimas humanas y otros versos, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, Pastores de Belén, Laurel de Apolo, Poesía selecta, la poesía selecta va por la 7ª edición, año 2010, Corona trágica, más reciente, Poesía completa, y aquí él llega a la coronación, podríamos decir, Corona trágica, a la coronación, porque después de estas ediciones parciales, él acomete la edición de las obras completas de Lope de Vega. La poesía completa, en estos tomos que conocerán los expertos que de la Biblioteca Castro, ocupa 6 volúmenes, y el encargado de esa edición es Antonio Carreño. Lo mismo sucede con el epistolario. En este caso ocupe, también de la Biblioteca Castro, pero ocupa solo 2 volúmenes. Claro, imaginarán que publicar el teatro completo es algo fuera de las capacidades de trabajo, de la capacidad de trabajo de Antonio Carreño. Pero sí, la poesía completa del epistolario están editados por él. Y más reciente, de este mismo año, es la edición de las cartas de Lope de Vega, desde el año 1604 a 1633, publicada en la editorial Cátedra. Bueno, Lope de Vega, pero también se atrevió en cierto momento de su vida con nuestro querido amigo Góngora, ¿no? Del que publicó los romances, nada más y nada menos que los romances de Góngora, una edición en Cátedra que fue muy revisada y aumentada, que la 7ª edición es del año 2000. Tengo que citar también, y esto ya pertenece a su biografía del siglo XXI, su labor como escritor. Porque Antonio, cuando tomó esa sabia decisión, inteligente decisión de volver de Estados Unidos, de un Estados Unidos que ahora no es el que, al menos el que yo conocí en los años finales de los 80, principios de los 90, ni siquiera las universidades, que era esa especie de burbuja donde se podía trabajar muy a gusto, ¿no? E investigar. Bueno, pues cuando decidió, junto a su esposa Lilia Rodríguez, que está aquí sentada con nosotros, volver, empezó a escribir una serie de crónicas, y esas crónicas han sido recogidas en 2 libros. Crónicas desde la Ribeira Sacra, entre 2 mundos, año 2010,
y este libro que me acaba de regalar, gracias, que es Crónicas de un maestro rural. Qué bonito, año 2014, pero él nunca olvida que fue un maestro rural. Crónicas de un maestro rural de Boston a la Ribeira Sacra. Antonio Carreño ha sido también profesor visitante en numerosas universidades, Mar del Plata, Argentina, Cuyo, Mendoza, Argentina, la de Santiago de Compostela, la de Valencia y la de Kentucky, en Estados Unidos, en este caso la última. También yo podría citar, estoy terminando ya, no te voy a quitar mucho más tiempo, sus becas, sus premios, sus condecoraciones. Becado por la Fundación Guggenheim y por la Fundación Fulbright. Bueno, comendador de la Orden de Isabel la Católica. Para quien no lo sepa, esta es una distinción que da el Estado español a quienes desarrollan una importante labor en su vida por la cultura española fuera de España, cosa que Antonio Carreño ha hecho durante varias décadas, como les acabo de decir. También es miembro de la Orden da Vieira, y presidente de la Asociación Internacional de Estudios Gallegos, fue en su momento vicepresidente y tesorero de la Asociación Internacional de Hispanistas y miembro, como no, con este currículum de varios comités editoriales, asesores, comités asesores de publicaciones, de revistas, en el campo suyo de estudio. Bueno, la presentación oficial podemos decir que se cierra aquí, pero a mí me gusta volver, como he empezado, a una introducción más personal y emotiva, no quiero emocionarme demasiado, a nuestro invitado de hoy. Entonces yo sé que tanto a él como a Lilia Rodríguez, su esposa, que nos acompaña hoy, le gustará que termine la presentación diciendo que el hijo de ambos, Antonio Carreño Rodríguez, ha seguido la carrera filológica de su padre. No solo doctorándose en Yale, sino ejerciendo la docencia con suma profesionalidad, y he leído ya varios artículos y trabajos suyos. De hecho, La Corona Trágica está editada conjuntamente entre padre e hijo, como digo, ejerciendo la docencia en las mejores universidades de Estados Unidos, concretamente ahora está en una universidad muy prestigiosa de Virginia. Tendría muchas palabras de agradecimiento, palabras de elogio, pero yo no quiero robarle más tiempo ni tocar ninguna fibra sensible más, así que no voy a quitarte ni un minuto más de tus palabras. Él nos va a hablar de Góngora, pero también nos va a hablar de Lope y de las cartas de Lope y de Góngora, pero sobre todo yo creo que nos va a hablar de su propia forma de entender la vida cotidiana, no solo la filología, sino lo que es nuestra vida, ¿no? Porque eso no podemos olvidarlo nunca, pero de todo eso va a hablar él y luego en el debate es posible que volvamos al asunto. Le cedo ya la palabra. Muchas gracias por venir, Antonio, y muchas gracias al público. Muchas gracias, Joaquín, gracias por la presentación. Soy eso y algo más, y lo que soy algo más, sigo pensando que es una maravilla ser maestro de escuela, maestro nacional. Ahí uno aprende mucho. Y sobre todo aprende lo que significa ser profesor y dar lo que uno tiene, e incluso a veces más de lo que uno tiene. Y de nuevo agradecido por estar aquí en Córdoba. No es la primera vez que estoy, ni la segunda, ni la tercera. Es una maravilla de ciudad. Y sobre todo estar acompañado por un queridísimo amigo y colega, que es Joaquín, que ahora a mí lo único que me toca es seguir su sombra, su gran sombra, porque me quedo asombrado y admirado de este joven que llegó a Brown con 20 y pico años y ahora se convierte en una figura importante en esta ciudad, un gran gestor que está organizando estas conferencias sobre uno de los grandes poetas de la literatura de todos los tiempos. Yo he leído, trabajado bastantes años en Lope y sigo pensando, a pesar de eso, a pesar del cenit de los ingenios, que Lope es el gran poeta. Es el gran poeta de todos los tiempos. Y es una maravilla leerlo y releerlo, porque ustedes tienen aquí no solo un creador de grandes metáforas, o un loco o un genio. Y yo creo que tenía ambas cosas de los dos.
Ha traicionado el subconsciente. Creo que has dicho Lope y era Góngora, ¿no? Dije... Entonces me refiero a Góngora. De nuevo, ese gran poeta, impresionante, con una gran presencia en la literatura de todos los tiempos, en la española, en la hispanoamericana, y que realmente es una gozada leerlo en voz alta, porque hay poemas que son increíbles. Como la fábula de Píramo y Tisbe, por ejemplo, y entre otras muchas. Me llegó una llamada o una nota por correo electrónico diciéndome, oye, mira, ven aquí a Córdoba porque me gustaría tenerte de nuevo, hace ya muchos años que no nos vemos y claro, ¿qué yo puedo hacer? Decir que sí. ¿Y de qué voy a hablar? Pues se me ocurrió que como acababa de sacar las cartas de Lope de Vega, en cátedra, que quería meterme en el epistolario, o en las, le llaman epistolario, en las cartas de Góngora, y a ver qué había ahí. Y prácticamente, lo crean o no, me he pasado casi 2 meses leyendo y releyendo las cartas de Luis de Góngora, y al mismo tiempo ver si había un posible punto de comparación, o de semejanza, o de equivalencia, de tal manera que el trabajo mío fuera tan convincente que les pudiera a ustedes convencer. Y no fue fácil, pero de todas maneras hice todo lo posible. Leí los textos, los leí con muchísimo cuidado, los reseñé y aquí estoy hablándoles sobre Entre cartas de Lope de Vega y Luis de Góngora. Si quieren ver erotismo de pura letra, lean las cartas de Lope de Vega, porque realmente uno queda impresionado de las referencias que hace a ciertos aspectos de la vida sexual en aquella época. Y esto es escandaloso y al mismo tiempo admirable, porque estamos hablando de un cura, de un sacerdote que es Lope de Vega. Pero las cartas tienen mucho jugo y se hacen muy interesantes. Y las de Góngora son mucho menores, porque solo son 124 y hay mucho menos donde escoger y las cosas iban por otro punto. Pero bueno, me voy a meter a leerles a ustedes y espero que les convenza y si no, pues discutan, hagan preguntas y díganles que no les gusta, que a mí me parece muy bien. Las cartas, epístolas, billetes de amor, formaron parte de un gran corpus de paratextos que circularon bien independientemente o bien incrustados en un variado género de literarios. La carta que se escribe al amigo, o al mecenas, o al confesor, es moneda común entre los más insignes escritores del siglo de oro. Lope de Vega, al igual que Luis de Góngora, como sujetos sociales, literarios y eclesiásticos, se codearon con una variedad de personajes. Procedían de diversos sustratos sociales, nobles, clérigos, estadistas, el conde duque de Olivares, personas de la farándula, letrados, criados, etc. Lope escribe a diario sobre lo que lee, sobre lo que vive y lo que le rodea, y le mueve una imperiosa necesidad de incrementar su capital literario, su capital social e incluso su capital erótico, y de verse presente como texto. De ahí sus numerosas dedicatorias, sus prólogos, sus aprobaciones, sus preliminares en libros propios y en ajenos, sin descontar sus numerosas epístolas escritas en diferentes versos, tercetos endecasílabos, por ejemplo, y que surgen al calor de un hecho luctuoso, elegías, o de una amistad sumamente estimada a Juan de Piña, o de una querella literaria, la nueva poesía, de esto sabe mucho Joaquín, y al igual que en Góngora, las referencias genealógicas, incluye nobleza y alcurnia eclesiástica. Y una miríada de sentimientos encontrados, celos, ansiedad, lascivia, lealtad, desconfianza y en las últimas misivas de ambos, desengaño, melancolía y soledad. Y tanto la epístola como la carta o el billete, si bien tienen en común su carácter de misiva o de mensaje, motivados por la urgencia o por el interés entre quien escribe y quien lee, guardan marcadas diferencias. Las cartas se diferencian por ser correspondencia familiar y amistosa, y por su gran carga de intimidad, y de secretismo.
Las cartas manuscritas, una hoja de 1, 2 o 3 páginas, en el documento más propenso, es el documento más propenso para el extravío y para la destrucción. Las características, la caracteriza su forma esquemática y breve, tono coloquial, improvisado, mediatizado por una circunstancia personal, social, familiar y amorosa. Y sus modalidades son, en este sentido, múltiples. Carta de introducción, de recomendación, carta informativa, carta de agasajo, carta de gratitud, carta de enhorabuena, de afecto, de intriga, de enredo, de reflexión e incluso de pésame. Y la diferencia, unas marcas, el nombre del destinatario, esto es una cosa estúpida, pero es verdad, el nombre del destinatario, el lugar desde donde se escribe, una fecha, un saludo inicial, un mensaje, una fórmula y finalmente un cierre, un final. Y conviene diferenciar lo que se conoce como carta familiar frente a la propiamente definida como epístola, de gran abolengo en la tradición renacentista y humanística. La nota espontánea, directa al improviso, marca la letra nerviosa de las cartas dirigidas por Teresa de Jesús a sus monjas, y más pausadas, sentenciosas y marcadas por el propio devenir histórico de quien las escribe, las de Francisco de Quevedo, menor en número y con fechas distanciadas, o las cartas respuestas, las cartas sin respuesta, como es en el caso de Góngora, cuyo hipotexto no solo se puede adivinar. González de Amezúa define las de Lope a modo de breviario de amor, gaceta de sucesos, diario íntimo y cátedra de prudentes advertimientos. La mayoría fueron escritas para el consumo erótico del duque de Sesa, cuya ascendencia se arraiga en la gran figura de su abuelo, el gran capitán de Córdoba. De destacar las cartas familiares de Antonio de Guevara, las de Antonio Pérez, secretario de Estado de Felipe II, las de María de Ágreda a Felipe IV, o las de Felipe III a su hija Ana, reina de Francia. Y más monocorde es Lope, el único receptor de la mayoría de las cartas que dirige al duque de Sesa. Presenta toda una variopinta gaceta de su vida familiar, enfermedades, sacerdocio, nuevos amores, chismes, y una suma complacencia servil. Algunas son a modo de breves gacetas de noticias. Las fechas aseguran la datación de la escritura y, sobre todo, su coherencia discursiva. Temeroso de que se desvele la confidencialidad, Lope le indica al duque de Sesa: la carta me aseguran que en casa del mismo correo debió de abrirse. Esto parece imposible, y como también vuestra excelencia me asegura de que allá lo es mayor, vuélvome loco, porque la cubierta bien claro muestra el determinado ánimo del que la abrió, pues cuidó tan poco de que se entendiese con volverla a cerrar tan groseramente. Las cartas se abrían y era un problema. Las cartas de Lope son un testamento del quehacer literario, social, familiar y amoroso, no solo de dos personas, Lope y el duque de Sesa, también de su entorno. Y destacan las críticas asociadas con la corte: excesos de gastos, crisis económica, devaluación de la moneda, oficiales de la justicia y clero. Gaceta variopinta de chismes de boca en boca, que de boca en boca se repartían por el Madrid de esta época. Tal es el caso, por ejemplo, de Josepa, una de las amantes del duque de Sesa, que muere posiblemente envenenada en 1627, el año en que muere Góngora. Cito: una bebida le quitó la habla y a las pocas horas la vida. Y se realzan las relaciones familiares del Fénix con su segunda esposa Juana de Guardo, con su hijo Carlos Félix, con su hija Marcela y sobre todo, las confusas relaciones adúlteras con Marta de Nevares, su último gran amor.
y toda una cartografía de las andanzas literarias, representación de comedias, escándalos, alusión a ilustres escritores y a un gran número de amigos, sin descontar lo más selecto de la aristocracia y no menos la actitud ufana, vana y egoísta de su amo, el duque de Sesa. Y también un exquisito muestrario, como en Góngora, de las pequeñas menudencias caseras. En una de ellas le anuncia Lope a Sesa la llegada de la vaca, con V, Josepa Vaca, quien viene, cito, de 2 crías y más amarilla de comer barro que Isabelilla de beber un tocino. Y no veo quien la apetezca, y léanlo como quieran, pero de lo peor. La estrechez económica motiva, como vemos en Góngora, también la misiva de otras cartas, y sobre todo un tema continuo que es la solvencia y el aviso sobre un hecho luctuoso o a punto de suceder. La noticia falseada, la indignada crítica, el regodeo erótico sobre la amiga fácil o sobre la amiga peligrosa o sobre la amiga astuta conceden un jugoso encanto a un buen número de las cartas de Lope. Y está siempre el dato personal y el giro coloquial que describe una conducta, una relación o una opinión. Las cartas están también mediatizadas por el tiempo que transcurre entre quien la escribe y quien la lee, y quien la recibe, entre quien la lee y quien asume el mensaje y silencia la respuesta. Depende de quien la transporta, el mensajero o el correo ordinario, ante la sospecha de que se pueda abrir y se pueda leer. Y también la mediatiza su contenido, cuya fragilidad depende en que los motivos que le dio origen se hayan alterado, y también en el papel, en la tinta, en la caligrafía, en la firma, en el enunciado y hasta en las fórmulas de cortesía. De ahí su frágil duración, su volatilidad e incluso su fragmentación. Los gestos de afecto, de servilismo y de gratitud, a veces exagerados e hiperbólicos, revelan la dependencia de quien escribe frente a quien lee y reescribe la versión del lacayo. Y las peticiones del secretario, peticiones al duque de Sesa, ropa, coches, recomendación para un amigo, dinero, aceite para las lámparas, cabalgadura para su casa con motivo de una procesión, candelabros, reposteros, muestran la atención doméstica por los detalles, al igual que, como veremos, en Luis de Góngora. Abundan las expresiones de afecto que cargan dentro del discurso de la seducción, las dirigidas a la dama consciente de la transgresión. Y cito, esto es tierno y más de dama que de criado, pero pase. Y contemplando el dosel, la cruz y los candelabros verdes que la casa del duque de Sesa le había prestado, ausente éste en uno de sus destierros, con motivo de una procesión y a la vista de los reyes, Lope observa, y me parecía que no me faltaba algo de vuestra excelencia, y como dama ausente contemplaba sus prendas. La frase con tinte garcilasista, incluso petrarquista, es una expresión lesegalizada, presente en múltiples casos en Lope de Vega, las prendas. El codearse con la nobleza le facilitaba reconocimiento y un nuevo estado social al que siempre aspiraba. Lope, familiar del Santo Oficio, sacerdote beneficiado de alcoba, procurador fiscal de la Cámara Apostólica, capellán de San Segundo de Ávila, doctor en teología y caballero de San Juan. Sin embargo, nunca logró el puesto de cronista del reino, pese a intentarlo en 3 ocasiones. Y a pesar de la petición directa que en abril de 1629 le dirige al duque, el duque de Sesa le dirige al poder, cito, porque este hombre es a quien más debe nuestra nación y que más la honra y sirve y con más limpias entrañas. La dependencia entre el siervo y el señor era mutua. Por un lado, ayuda, protección e influencia entre los privilegiados, el duque de Lerma, el duque de Feria, el infantado, el duque de Uceda, el conde de Lemos, el de Cabra, el marqués de Zara, y por otro, la imagen y hábil estilo que ofrece el mecenas con su correspondencia al duque de Sesa. En 1605, residiendo la corte en Valladolid,
llegó a Madrid el joven don Luis Fernández de Córdoba, Cardona y Aragón, conde de Cabra y futuro duque de Sesa. Liberal y derrochador, buscaba el beneplácito real y su valimento al borde de la ruina económica en los últimos años de su vida. El duque de Lerma, con quien Sesa pretendió obtener jugosos beneficios, ignoró sus peticiones. Sin embargo, Sesa lo felicita en 1618 por haber sido nombrado cardenal y le pide que intervenga o facilite las negociaciones de la boda de su hijo, don Antonio, conde de Cabra, ya que el de Lerma era su padrino. E intervino en la elección de la novia, doña Teresa Pimentel, hija del conde de Luna y nieta del de Benavente. Góngora, al contrario de Lope y Quevedo, es menos prolífico en mostrarse confidencial con sus amigos y familiares, y aún menos en dar a voz sus sentimientos o dibujarlos, como en Lope. Los rasgos de su subjetividad, a excepción de la célebre respuesta al escrito anónimo sobre las soledades, especialista don Joaquín, Góngora se entretiene en su breve manojo de misivas, apenas 124, en exponer durante su estancia en Madrid 1617-1626 sus estrecheces económicas, al margen de intrigas carentes de relevancia literaria. Son en su mayoría cartas que surgen del arte espontáneo, que mueven una necesidad económica, una atención familiar, un afecto no correspondido, un desdén apreciable por parte de amigos, por ejemplo, Cristóbal de Heredia o de sus sobrinos. Cartas no ajenas de ambición política y de medro personal. Un noticiario de quien llega y sale de la corte, de quien pulula en torno al Palacio Real, de llegadas y salidas reales, de cacerías del monarca. En palabras de Dámaso Alonso, una rica variedad conceptual y verbal de los argumentos mendicantes, alusiones, dichos, ruegos de palabras, imágenes y metáforas que el autor cambia constantemente. También noticias de la corte y de conocidos, y también ruegos y reiteradas súplicas de ayuda o de un adelanto económico. Se hace eco como Lope del proceso y muerte de Rodrigo Calderón. Hame lastimado su miseria como quien experimentó su regalo. Y comenta sobre el asesinato del conde de Villamediana. Ya previamente, no sé si escribí a vuesa merced cómo Villamediana vino de Alcalá a verme una noche y a informarme de la calidad, edad y hacienda de mi señora, doña Luisa Cabrera, de parte de su caballero que reside en Alcalá, del hábito de Santiago, que fue paje del rey y tiene 3.000 ducados de renta. Describe con detalle el asesinato. Escribe al licenciado Cristóbal de Heredia el 23 de agosto de 1623. Y cito: mi desgracia ha llegado al sumo con la desdichada muerte de nuestro conde de Villamediana, de que doy a vuesa merced el pésame por el amigo que era de vuesa merced y las veces que me preguntaba por el caballo del palio. Sucedió el domingo pasado a medianoche, el 21 de este, y viniendo de palacio con su coche, con el señor don Luis de Haro, hijo mayor del marqués de Carpio, y en la calle mayor salió de los portales que están a la acera de San Ginés un hombre que se arrimó al lado izquierdo que llevaba el conde y con arma terrible de cuchilla, según la herida le pasó del lado izquierdo al mollido del brazo derecho, dejando tal batería que aún en un toro diera horror. Le enterraron aquella noche en un ataúd de ahorcado que trajeron de San Ginés, por la priesa que dio el duque del infantado, sin dar lugar a que le hiciesen una caja. La misma noticia en Lope, pero sin tanto detalle. Y lamenta a Góngora la muerte de su amigo Heredia. He servido
como, he sentido como de un hermano que en el mismo grado le estimaba. Su autoestima de Poltrón, Góngora y de Aragán, y hasta de estar endeudado. Y se siente agradecido por haber recibido variedad de prebendas, Góngora, una cesta de ciruelas, unas empanadas de jabalí, una bota de azahar y unas pasas, y espera que le envíen aceitunas negras y moradas, y el envío de una anguila, también en Lope, es petición común en ambos. En ambos cunden las referencias al mundo clerical. De hecho, el administrador de sus alimentos, Cristóbal de Heredia, era clérigo. Ambos, Lope y los de Góngora, coinciden en destacar los asuntos más llamativos de su época. El proceso seguido al duque de Lerma, con referencias a su hijo, el duque de Uceda, el proceso y muerte de don Rodrigo Calderón, el asesinato de Villamediana y el desastroso final del duque de Osuna, ya de vuelta de su gobierno de Italia. El duque de Lerma era considerado como el hombre más rico del imperio español. Su tragedia la compendia una breve copla que corrió por Madrid cuando se refugió en el clero para protegerse de quien le acusaban de desvío de ingentes cantidades de dinero, antes como ahora, de las arcas reales. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. El deterioro económico es obvio. Al frente, la reina Margarita, esposa de Felipe III, quien con la ayuda de los nobles enemigos de Lerma preparó un detallado proceso contra el valido, el llamado Marqués de Siete Iglesias. A modo de estratagema y para salvar su cuello, Lerma solicitó de Roma el capelo cardenalicio, ya que el clero gozaba de inmunidad. Y en 1618, Felipe III le pide que se retire de la vida pública. Su mano derecha, Rodrigo Calderón de Aranda, condenado por delitos de corrupción, fue ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid en 1621. En carta de Lope a don Diego Félix de Quijada y Riquelme, escribe sobre Osuna: del de Osuna no crea vuestra merced nada, pero eso está, pero Dios sabe por qué. Él es el gran señor, gran caballero, el gran soldado. Traidor no puede ser, temiéronle los enemigos de España. Es amigo de su gusto con poca salud. Tiene enemigos extranjeros, quéjanse en otra lengua, pero Dios sabe la verdad. Iguala a vuestra merced en años más que a mí. Y amigo común de Lope y de Góngora, Fray Hortensio Félix Paravicino. Fue larga y extensamente documentada la amistad que mantuvieron con el insigne predicador. Lope le dedica una veintena de versos de elogios únicos por su extensión, incluidos en el Laurel de Apolo. Es el más insigne orador de su tiempo, siendo nombrado predicador del rey, y su extensa obra es buen ejemplo de estilo culterano, tanto en verso como en prosa. Lope lo elogia en la Jerusalén conquistada, cuya aprobación firma Paravicino, y lo alaba en la epístola octava de la Filomena, Hortensio celestial a quien Zoilo respeta el dulce, el canto y el alto ingenio, Crisóstomo español, nuevo Cirilo. Y con motivo de su muerte, Lope le dedica la égloga Elisio, que se incluye más tarde en la Vega del Parnaso, en una ágil combinación de sestinas aliradas y de tercetos endecasílabos. Fray Hortensio era fraile trinitario. Afamado predicador, consagró su figura al Greco en un famoso retrato. Elegido provincial de la orden, pasa por Córdoba y se entretiene con su amigo don Luis de Góngora. Y un amigo de ambos, el conde de Arcos, Pedro Laso de la Vega. En la referencia de Góngora ya es duque de Arcos y en la misma carta alude al marqués de Flora. Ayer estuve con el marqués de Flores, dice, y con la duquesa de Béjar, y con el duque de Osuna, y con el duque de Pastrana. Así me contaba antes de ayer el duque de Pastrana. Y también en alusión al condado de Cifuentes y a la caída del conde de Saldaña. Y no carta, sino billete, es el que le envía Góngora al duque del Infantado. Con él se encuentra en casa del duque de Alba.
Y otro amigo en común es el padre Jerónimo de Florencia Cano, jesuita, predicador de Felipe III. Señalado fue su sermón con motivo de las honras fúnebres de la reina. Salió impreso días más tarde e incide en un tema recurrente de la oratoria fúnebre, la consideración estoica de la vida como un instante tan presente en el pensamiento neoestoico de estos años, también en el inexorable paso del tiempo. El instante es también la transición de la vida a la muerte. La angustia por el paso del tiempo es recurrente en varios sonetos de Quevedo. Como en el famoso ay de la vida, nadie me responde, o fue sueño ayer, mañana será tierra, o huye sin percibirse lento el día, o vivir es caminar breve jornada, cuán fuera voy, Señor, de tu rebaño. Y también como un amigo de Lope y de Góngora, el duque de Feria, Gómez Suárez de Figueroa, cuñado del duque de Sesa por su matrimonio con Francisca de Córdoba. Fue gobernador de Milán y fue virrey en Valencia y posteriormente de Cataluña. Y de acuerdo con Nicolás Marín, se relacionó con Góngora y sobre todo con Hortensio Félix de Paravecino. Y al igual que el duque de Sesa en las cartas de Lope, Cristóbal de Heredia y Francisco del Corral son los destinatarios de la mayoría de las cartas de Góngora. El uno intercediendo a modo de abogado ante el otro para que sin premuras se resuelvan los continuos apuros económicos de don Luis. Y en ambos, Lope y Góngora, una variopinta gaceta de la vida vivida actual al improviso, familias, enfermedades, dilaciones de misivas, actualidad política y una suma complacencia servil con sus corresponsales. Lope escribe a diario sobre lo que lee y sobre lo que vive y le rodea, y escribe ad panem lucrando, primer escritor que vive de lo que escribe. Le mueve una imperiosa ansiedad de verse presente como persona y como texto. Y tal ansiedad de estar presente, buen dramaturgo de sí mismo, lo diferencia radicalmente de don Luis. En el trasfondo cultural de las cartas, aparte de la intriga amorosa, está también la reyerta literaria en torno a Góngora y a sus imitadores, y el enfrentamiento que surge entre 1617 y 18 con los preceptistas aristotélicos a partir de la famosa publicación de La Esponja. Y en muchos casos Lope coincide con Góngora y se cruzan sus pasos físicos o literarios en las múltiples referencias genealógicas. Un caso ejemplar, ya lo vimos, el conde de Lemos y el duque de Lerma y toda su parentela. Sin olvidar, como anota Marín sobre Lope, los borradores que fue pergeñando para Sesa y otros nobles como fiel medianero. En las cartas que Góngora escribe del Corral, en 1618, 24 de Córdoba, caballero del hábito de Santiago, indica que acudía las noches a la casa de don Rodrigo, ya en desgracia. Y muy cercano al gran predicador real Gregorio Pedrosa, fue destacado su papel en el lúgubre espectáculo de la ejecución de Rodrigo Calderón, marqués de 7 Iglesias. En los anales de 15 días, Quevedo alaba altamente su constancia y valiente amistad hacia el poderoso caído en desgracia. Cito, fue Rodrigo Calderón, en el momento de su ejecución, asistido de la religión del Carmen descalzo y de Fray Gregorio de Pedrosa, amigo suyo un tiempo y de su alma ahora, y le ayudó a que muriese mejor. Matías de Novoa menciona el dato y elogia explícitamente al padre Pedrosa. Don Rodrigo comunicaba con muchos religiosos y en particular con el padre Fray Gregorio de Pedrosa, de orden de San Jerónimo, predicador eminentísimo del rey. Y Góngora, al igual que Lope, ambos clérigos, tendrían una buena relación con los predicadores reales. Pedrosa era capellán del rey y íntimo amigo de uno de ellos, Hortensio Félix de Paravecino, con quien competiría en el arte de predicar. Como lo hacía el padre Florencia, autor de críticas acerbas contra el estilo de los sermones de Paravecino y víctima de otro epigrama satírico de Góngora.
Los predicadores reales eran rivales entre sí, predicaban ante el mismo público, no pocas veces el mismo día y en la misma octava o novena, y casi siempre sobre los mismos asuntos. Jerónimo de Francia fue llamado a consolar a Rodrigo Calderón, cito, donde tenía que consultarle cosas de conciencia. La misma diligencia la llevó a cabo el padre Fray Gregorio de Pedrosa. Góngora, por sus costumbres, por sus relaciones y sus futuros acrecentamientos, tenía que frecuentar la amistad de nobles y potentados, no ya en calidad de criados, sino con los aires de nobleza y honor que su familia y que su posición social explica Artigas. Coinciden don Luis y Lope en las fiestas de la traslación del Santísimo Sacramento a la Iglesia Colegiata de Lerma. Pedro de Herrera confirma la presencia de Góngora en la relación y observa: el duque de Lerma creo que se va acabando. Yo también voy acabando. El duque de Lerma creo que se va acabando y es tan inconstante en la melancolía que ha salido 2 veces de Lerma a Valladolid y se ha vuelto a 2 y a 3 leguas y suspéndese a cada rato y tirándose de la barba dice muy a menudo: no hay consuelo para quien se ha hecho el daño con sus propias manos. Así me lo contaba ayer el duque de Pastrana, que vino de Bello y con ser su amigo tanto me decía que lo recibió embelesado y lo despidió de la misma manera. La carta del 24 de marzo de 1626 fue la última que se conoce escrita, o mejor dictada por Góngora. 5 días después otorgaba enfermo en cama el testamento en Madrid ante el escribano Francisco de Barrio. La visita de Góngora a Madrid tuvo más de miserable que de dispendiosa, escribe Artigas, y deja algunos dineros para su bonísima Mari Rodríguez por el breve servicio que había hecho a don Luis. Si el motivo central de las cartas de Lope al duque de Sesa fueron los múltiples amoríos del aristócrata, sus correrías nocturnas y sus regodeos eróticos, las de Góngora, durante su larga estancia en Madrid, se centran en la administración de sus rentas, en la ansiada espera que de su buen amigo, el licenciado Cristóbal de Heredia, le envía las correspondientes mensualidades en pólizas libradas sobre comerciantes en la corte. Los gastos superaban a los ingresos. El déficit era su gran martirio, obligado a recurrir a préstamos y adelantos. Y es el afán de codearse con quién es quién en torno a la figura del monarca y de sus validos. Sobre el juicio que se hizo a Rodríguez Calderón asegura: hermano, yo no sé si será pública o secreta, pero tened cierta su sentencia de muerte, que hay mucho contra él. Lamentándose como amigo que era suyo, escribe a don Francisco de Corral. E incide: las cosas de 7 iglesias tienen peor figura cada día. Descúbrese riqueza grande escondida y alguna que no se contentó con ser religiosa, sino repitió para emparedada y no le valió. El que menos lo valúa en 2,5 millones. La marquesa ha salido esta madrugada para Toledo, escribe, y es lástima ver aquella casa, ¿quién la conocía tan frecuentada? Mas, Señor, terrible cosa es que no sepan los hombres usar modestamente de su fortuna. Dar gracias a Dios vuestra merced, que tiene tan lúcida hacienda y tan desviada de este golfo de pesadumbres. Y muy presente en Góngora su vida doméstica durante sus años en Madrid. He alquilado casa que en el tamaño es dedal y en el precio de plata, E indica que copian sus textos, haciendo estoy copias 3 o 4 borrones que he hecho estos días, razonables, porque se ayuda y está más expedito el cerebelo. Y anota sobre el tiempo: nieva de manera que no puedo escribir de frío.
si bien es tolerable su inclemencia por haber confitado las inmundicias de las calles, metáfora, y confitado en el sentido de cubrir o bañar con azúcar alguna fruta, semilla o otra cosa semejante, y no digo lo que es la otra cosa semejante. Y escribe a don Francisco de Corral el 7 de julio de 1620, hállame tan empeñado que me falta 700 reales para pagar lo que debo. Mire vuesa merced de que he de comer y sobre todo cuéntame el amigo 1000 reales que tomé el nombrimbe pasado para vestirme el invierno con que me empapelan los 6 meses de este año. Muero mala muerte si vuesa merced no lo remedia. Y en agosto del mismo año, sin un cuarto estoy, suplico a vuesa merced se me socorra con la mayor cantidad que se pueda. A su majestad tiene, melancólico, estas cosas y a sus fautores confusos. Y a la limón, su estado económico con la actualidad política, enfermedad del rey, indisposiciones, sangrías, estado de ánimo, idas y venidas de nobles, situación política en Italia, el sonado caso del marqués de Santillesias sobre confesores, predicadores, encuentros en la calle, saludos, reconocimientos, breves comentarios, estado de su hacienda y una vez más, continuas peticiones de ayuda económica, saldar préstamos, gastos de alimentos, alquiler del aposento, coche y caballos, servicio doméstico y problemas de trabacuentas entre tío y sobrino, entre acreedores y arrendadores. Y al paso los achaques del monarca, quién se casa con quién, doña María Bazán y Jerónimo Pimentel. Cito, todo es lo que ha menester, lo demás es ceremonia. Aunque decía una buena vieja, que gallina que daba los huevos pequeños se quería disponer. Sin faltar la referencia a su dueña Mari Rodríguez, yo procuro regalarla como lo haré siempre. Y escribe Artigas, con esta dueña tan honrada compartía el servicio de don Luis, otro criada, y sus 2 pajes, Urbanico y Perico. Y si a esto agregamos el gasto del coche, con 2 caballos, no es extraño que los 800 reales que no le bastasen y que siempre anduviese falto de dinero. Lo extraño es que no tuviese más deudas. Tal vez el buen naipe le ayudaría a salir de los atracos y los barullos financieros. En el invierno de 1625, María Rodríguez sin ropa, enferma, coche estropeado, es despedida de la casa por su nuevo dueño, que la adquiere otro personaje. Estados de ánimo que fijan un abanico de sentimientos encontrados, de alegrías, de enfados, de molestias, de sospechas, de humor, de hambre, de desdenes familiares, de achaques, de enfermedades, de melancolía. Se patean las calles de Madrid, se encuentra un conocido, uno con otro, también conocido, se acerca a Palacio, se recoge la última noticia y se comenta de paso con otro amigo, la mayoría son nobles y conocidos cercanos. Y llegado el invierno, inclemencia y frío, y todo un mapa de una básica cultura material, gusto por las angulas, alcaparras, el buen tocino de rute, envío de aceitunas, los coches, los caballos, el valor de los objetos, la casa, los caballos, la servidumbre, los alquileres, los parejos con el ascenso social y la obtención de preventas para los suyos. Y un gran número de frases epigramáticas. No quiero escribirle porque no se vaya la pluma por el dolor la guíe. Y pide al licenciado, no enseñe esta carta a nadie. No enseñe esta carta a nadie. Y como en Lope, también melancólico está todo lo de por acá. Melancólico está todo y mal contento sin razón, que el privado y los ministros hacen cuanto deben a buenos, e ainda máis, portugués o gallego,
Y un gran relato de enfermedades tercianas y tabardillo y purgas y sangrías y muertes repentinas y asombro ante la disposición y testamento de su amigo Pedro de Angulo, que dejó, cito, a mi señora doña María y a doña Antanasia sin hijos, sin casa, sin marido, sin prendas, ni gajes de amor, y estimación que se les debía, y mal de ojos. Góngora padece con frecuencia, al final de su vida, un mal de ojos, como los de Marta de Nevares, la pareja de Lope de Vega, continuamente quejándose del mal de ojos. Cito, ya quedo con los ojos tan mal parado que escribo a tiento. Excuso sangrías contentándome con la dieta que vuesa merced me hace pasar. Y yo quedo con el mismo pleito con mis ojos, que la semana pasada sangréme 2 veces y no bastante, y acogíme de agua tibia. Ay, mis ojos no me dejan escribir cuanto deseo. Mis ojos no me dejan escribir cuanto deseo. Que estar lastimadísimo de los ojos, le escribe a Cristóbal de Heredia. Mis ojos no se dejan lisonjear de remedio ninguno. Ningún ha estado peor de mis ojos lo de ayer acá. En indecisión ante la posibilidad de dar a luz sus borrones. Y así estoy como la picaza que no vuela ni anda, no sé si darlos o no darlos. Y deseo mucho salir de aquí e irme a descansar con vuestra merced, le escribe a Heredia en mayo de este año. Rabio por salir de aquí. Ojalá pudiera salir de aquí con honra. Dios me saque de aquí, escribe el 10 de noviembre de 1625. Y ya termino. Y en cuanto a Góngora, Lope escribe. Otra vez me he visto con el de Góngora, que acaso le hallé por la tarde con el almirante. Está más humano conmigo, que le debo de haber parecido más hombre de bien de lo que él me imaginaba. Interesante es otra vez. ¿Cuántas veces antes? Otra vez me he visto. ¿Cuántas veces es otra vez? Emilio Orozco en Lope y Góngora frente a frente dice: Lope es el poeta de la comunicación, del sentimiento, de la adhesión y de la emoción compartida. Góngora el poeta de la expresión acendrada y castigada hacia adentro en busca de imposibles perfecciones. Había entre los dos una mutua admiración de cualidades. Y Azorín, Lope de cuando en cuando piensa en Góngora y Góngora piensa de Lope de cuando en cuando. Aquí está muy bien el libro de Harold Bloom, La ansiedad de la influencia, The Anxiety of Influence, que nadie ha trabajado en ese sentido. Un variado despliegue de sentimientos y de emociones, una sutil cartografía de la subjetividad sin apenas explorar críticamente. ¿Cuál es el retrato auténtico de Góngora? ¿Cuál es el retrato auténtico de Góngora? El retrato auténtico de Góngora es también, en palabras de Amelia, el poder identificar las casas, las calles, el vecindario, las familias más cercanas, etc. Y también el auténtico Góngora es el de los manuscritos, el de las copias de los textos, el de las variantes, a la zaga de lo que quiso escribir Góngora. Es también ese mundo de experiencias y sentimientos personales y ajenos que Góngora dejó caer al improviso, de súbito, como dicen los italianos, en sus cartas. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, Antonio, debo confesar que me ha sorprendido, porque yo creía que ibas a tirar por el camino más tópico, que era la cuestión polémica de la carta y respuesta y todo eso. Y de pronto, pues, has hecho un trabajo de cotejo de los dos epistolarios, pues recordándonos, no sé, lo que decía el recientemente fallecido Nicanor Parra, ¿no?, el gran poeta chileno, ¿no? Los poetas bajaron del Olimpo, porque, como decía en otro poema, solo una cosa es clara,
que la carne se llena de gusanos. O sea que los poetas no son una especie de dioses que están ahí en las nubes, sino que tienen una vida cotidiana y todo eso. Yo creo que esa cultura material de la que tú has hablado lo has rescatado, ¿no? Hay algunas cosas que has dicho que le voy a ceder la palabra ya al público, pero antes de que se me olvide, bueno, claro, los dos corresponsales principales de Góngora son Cristóbal de Heredia y Francisco de Corral. Y en un momento determinado de tu ponencia has dicho que quizá estas cartas no tienen tanto interés literario, pero precisamente por lo que acabo de comentar creo que lo tienen, ¿no? Fíjate cómo hace muy poco Amelia de Paz descubrió que la canción Donde las altas ruedas tenía un origen circunstancial, ¿no? Que estaba hablando del Marqués del Carpio, por supuesto, y en el Carpio, en un paraje que bueno, ha sido recientemente rehabilitado. Hasta ese punto está la conexión entre literatura y vida, que es el paraje de las Grúas, al lado del río. Entonces hay una cantidad de detalles en las cartas de Góngora, que son las que yo quizás conozco un poco más, que sí nos pueden dar a veces alguna clave, ¿no? de tipo literario. Y es curioso cómo Góngora, bueno, lo voy a decir claramente, Góngora es que es un cachondo. Es que Góngora, hasta en sus peores momentos, ese año horroroso que es el año 1623, lo está pasando fatal y está haciendo chistes, ¿no? Igual que dice en una de esas cartas, dice, creo recordar algo así como: cojo la pluma por no coger la soga y acabar con todo. Pues poco después, o en la misma carta incluso, está haciendo un chiste. No sé, muy sugerente todo lo que has dicho. Cuando se ha hablado de las aceitunas negras, me he acordado del grave problema que tiene ahora la Roda de Andalucía. ¿Sabes? Por nuestro querido amigo Donald Trump, ¿no? Bueno, esto no tiene nada que ver con Góngora ni con Lope. Y ahora sí, si alguien del público quiere preguntar, es su momento. No, yo puedo comentar algo sobre que yo cito un crítico que dice que las cartas no tienen ningún valor literario. No estoy de acuerdo, estoy contigo, no estoy de acuerdo. No digo que lo dice, pero que no lo quiero decir. Pero entonces lo dice de resumen. Para mí lo que funciona y lo que vale mucho es el contexto social, el contexto histórico, el contexto económico, el contexto político y el contexto personal. En Lope hay otros muchos más contextos. Y sobre todo ese sentido de adquirir un cierto capital literario o erótico o personal o social o de que sepan quién soy yo y dónde estoy yo. Y en ese sentido a mí me da mucha rabia que las cartas aún no tengan una edición crítica anotada. A estas alturas. Vergüenza para los gongoristas. Porque Lope de Vega escribió 690 cartas que editó González de Amezúa y después pequeñas notas que también lo tiene González de Amezúa. Este señor le dedicó 4 volúmenes a las cartas de Lope de Vega. 4. Lope de Vega en sus cartas y epistolario de Lope de Vega. 4. Publicadas por la Real Academia Española. Después vino un venezolano que escribió también, que sacó las cartas de Lope de Vega, siguiendo a Amezúa. 2. Nicolás Marín, catedrático en Granada, que murió en un accidente por desgracia, tiene una antología que publicó en Castalia de 150 cartas con una introducción maravillosa y una serie de artículos impresionantes sobre las cartas de Lope de Vega que se juntaron en unos homenajes que le hicieron a Agustín de la Granja en Granada. 3 ediciones. Yo saqué el epistolario en la Biblioteca Castro, pero no tiene notas, la introducción es mínima, y después saqué 4 y una edición que vino de Estados Unidos en 800 páginas, publicada por la editorial La Cuesta en Newark, de Donald McGrady, un profesor de Virginia que tiene la edición completa de las cartas muy bien anotadas. Tenemos aquí 5 ediciones de las cartas de Lope de Vega y hay una edición que está en Clásicos
¿cómo se llama esto? En Biblioteca Castro, pero sin notas, con una breve introducción. Sí, las obras completas de... y otra edición que también es la misma que la de Biblioteca Castro, es la misma edición, son los mismos textos, que son 200 páginas y se le dedican 600 páginas a las concordancias. Hombre, por favor, con unas cartas que son 124 cartas con 600 páginas de concordancias sin ninguna nota a pie de página, yo sencillamente que alucino. Lo siento. Bueno, no vamos a entrar aquí en polémicas, las concordancias tienen su utilidad. Ya, pero que me digan que sí, pero que digan concordancias en un texto muy amplio y muy extenso, pero en 124 anotar unas cartas, como anotar cualquier documento del siglo de oro, pero unas cartas es un trabajo muy ingrato, Pero de todas formas, estoy de acuerdo contigo que desterrar ya de una vez esa idea que tenemos, pasa ahora y pasa también con los poetas clásicos o del siglo de oro, de que los poetas parece que están todo el día leyendo o escribiendo y en las nubes. O sea, los poetas son personas como tú y como yo. Góngora mismo no era un intelectual, podemos decir que Góngora no era un intelectual. En esa línea se está moviendo mucho en sus trabajos precisamente Amelia de Paz, a la que has citado, ¿no? Pues claro, tenemos una idea tan ¿sabían ustedes falsa de lo que es la literatura? No sé si sabían que tuvo muchos problemas con los ojos. Se refiere al dolor de ojos. No puede escribir. Y se imaginan ustedes un poeta como Luis de Góngora, que está en Madrid, en el año 1625, y que se queja de los ojos una y otra y otra y otra vez. Un escritor que no pueda escribir porque le duelen los ojos, porque tiene infección en los ojos, porque le lagrimean los ojos. ¿Cómo se puede sentir? ¿Ustedes se creen que se levanta de la cama diciendo ja, 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 ja? Tiene que estar terriblemente dolido consigo mismo y con esa enfermedad que es de los ojos. Yo no soy médico, no he hecho una historia de la medicina, pero es que hay muchos escritores, sobre todo en el caso de Lope de Vega, Marta de Nevares, también tuvo durante 2 años y se queja del dolor de los ojos. Empezando por Homero, ¿no? Y luego Joyce, Galdós, hay muchos. Bueno, pues muchas gracias y les emplazo dentro de una semana. Nos queda Quevedo, ¿no? Que tiene mucho morbo siempre, ¿no? Por los tópicos, aunque pudieran ser el padre y el hijo, como bien sabemos. No vamos a entrar en eso ni voy a adelantar nada de la conferencia próxima de la profesora Isabel Pérez Cuenca. El jueves próximo, día 21, a la misma hora, aquí a las 7:30. Muchas gracias.